vamos a realizar el ensayo de pérdidas en vacío, ¿correcto? Este ensayo de pérdidas en vacío va a ser realizado en este transformador de 3100 VA, que tiene una alimentación de 220 voltios como tensión calculada fabricada. Cuento con una alimentación de tensión variable de 0 a 250 voltios con un autotransformador llamado Barrier, con dos voltímetros, un voltímetro que va a medir la tensión de esta resistencia, de una resistencia. Este valor de resistencia que está en esta posición es de 19 ohmios, ¿correcto? Yo voy a medir ya la tensión en la resistencia, la caída de tensión en la resistencia, y voy a hacer mediciones de voltaje en la entrada del transformador y en la salida del transformador regulable de la fuente. Y paralelamente voy a colocar un amperímetro de precisión. La idea es que, como yo tengo un instrumento, un batímetro, porque aquí vamos a determinar las pérdidas en el fierro. Estas pérdidas en el fierro tienen que ver con las pérdidas parásitas, ¿no?, y histéresis, y la corriente magnetizante. La corriente que tiene que ver con las pérdidas en el fierro y la corriente magnetizante va a determinarnos la corriente de excitación, ¿correcto? Entonces vamos a ver que lo que vamos a medir aquí sería la corriente de excitación. Pues bien, este método es un método que se utiliza el cálculo para poder determinar las pérdidas, porque el instrumento que yo tengo es un instrumento que es un batímetro cuya corriente mínima para que él pueda indicar potencia necesita 3 amperios, y yo aquí la corriente es menos de 3 amperios. Entonces estoy usando este método, ¿ok? Este método para determinar las pérdidas en vacío. Pues bien, vamos a proceder a hacer las lecturas aplicándole inicialmente los 220 voltios en el transformador. Entonces de este instrumento, este voltímetro, voy a medir la tensión para certificar los 220 voltios en entrada. Entonces, yo al tener 220 voltios en entrada, correcto, del transformador, yo tengo una tensión aquí de 18,45 voltios aquí en la resistencia. Entonces aquí sería 18,45 voltios, correcto. Y mi tensión en la salida del transformador de alimentación principal sería 224 voltios, correcto. 224 voltios. Y mi medición en el amperímetro sería 0,965 amperes. 0,9665, ¿ok? Amperios, correcto.
Pues bien, ya teniendo estos valores, conociendo la resistencia, vamos ahora a calcular para ver las pérdidas, ¿correcto? Como ya hemos realizado el ensayo de pérdidas en vacío, transformadores en forma práctica, vamos a desarrollarlo, ¿no?, con valores y cálculos para poder entender los resultados, ¿no?, saber los resultados. Entonces, en la prueba se realizó con la siguiente configuración. Bueno, estos son los valores. La resistencia seria acoplada aquí al transformador de alimentación 220 voltios fue acoplada a una resistencia de 19 ohmios, que al aplicarse los 224 voltios aquí, hubo una caída de 18,45 voltios. Medido con el amperímetro fue dado 0,965 amperios, ¿correcto? Entonces, estas son las características del transformador 220 salida 110 de 3100 VA. Fue lo primero que tenemos que ver ahí es la corriente en la resistencia, ¿correcto? La corriente en la resistencia I va a ser igual a, según la ley de Ohm, E sobre R. Por lo tanto, aquí será 18,45 entre 19. Esto da un valor 0,97 amperios. ¿Ok? Entonces, si la medida aquí del instrumento fue 0,965, 0,97, básicamente el procedimiento es correcto. Entonces ya podemos medir la corriente aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Hay una en las aulas anteriores yo había especificado una fórmula que primero se hallaba primero el coseno phi, ¿no? Coseno phi. Entonces el coseno phi era coseno phi es igual a menos la resultante más a cuadrado, la resultante menos al cuadrado más a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Todo esto dividido entre 2a b, 2 por a por b. Vamos a dibujar aquí el esquema. ¿Cómo sería aquí? En tensiones. En tensiones sería así. La tensión en la resistencia sería esta. La tensión en la resistencia. La tensión en el transformador sería este de aquí. ¿Correcto? Transformador. Y la tensión de alimentación principal sería la concatenada de todo vector, el resultado de todo vectores de la resta. Porque esta es una resta, este producto de una resta. ¿Correcto? Entonces aquí sería 224 voltios. Aquí sería 18,45 voltios. Y aquí sería 220 voltios. ¿Correcto? Para fines de acoplar al cálculo, como estos son componentes y esta es la resultante, por lo tanto, esta es la componente A, estas son componentes A, B, entonces llamaríamos de A, de B, y la resultante sería R, ¿correcto? R. Con estos valores, ¿qué es lo que estamos buscando?
Vamos a buscar este ángulo interno. Puesto que estos dos vectores suman, hacen una resta, aquí el resultado es esta resta, será el ángulo entre estos dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo entre estos dos vectores. Por lo tanto, se necesita saber cuál es el ángulo de esos dos vectores. Primero tendríamos que hallar el coseno de phi. Para el coseno de phi tendríamos que hacer lo siguiente. Diríamos lo siguiente. Que entonces, aquí aplicando sería así. Menos 224 al cuadrado más a 18,45 al cuadrado más 220 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces lo estoy encerrando aquí en paréntesis para que se entienda que no es el número negativo, no es negativo el número. ¿Estamos de acuerdo? No es negativo el número. Este negativo antecede a esta elevación de cuadrado de este número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este negativo está aquí. Pues bien, esto se va a dividir entre 2 que multiplica a por 18,45 que multiplica a 220, ¿cierto? Y esto va a ser igual aquí a menos 0,17684. Entonces, esto sería el coseno, ¿correcto? Este negativo, en el caso de este cálculo, está indicando que el ángulo es mayor de 90 grados. Entonces, vamos a ver cuál es el ángulo. Para el ángulo diremos así, que el arco, ¿cierto?, de coseno de phi es igual a arco de menos 0,17684, correcto, y esto va a ser igual a 100,186 grados, ¿no? Vamos a colocarlo así completo, 18,6 grados. Si el valor, vamos a colocar aquí el valor en la resistencia es 18,45 grados, voltios, aquí es 220 voltios, ¿cierto? Y este ángulo interno es, puedo colocarlo así, 100 grados, voy a colocar 100 grados, 19, 100,19 grados. Entonces, este ángulo de aquí que completaría este triángulo rectángulo, ¿correcto?, sería la diferencia de 180 menos, porque 180 es todo completo, menos 100,19. Y va a ser igual 79,81 grados.
79,81 grados. Estos son grados. Entonces, este ángulo sería de 79,81 grados. Pues bien, al tener eso, ¿qué significa? Significa lo siguiente.